Cuando estamos cantando, según lo que dice Salmo 22:3, Él habita en ese lugar. Cuando nosotros hemos ido a naciones donde la nación está prácticamente infiltrada y gobernada por mucha oscuridad, No tuvieron que decir otras cosas, no tuvieron que decir nada más que adorar al Señor. Es suficiente para, como tú acabas de leer, se empezaran a pelear entre ellos. creo que es importante que las casas de oración podamos entender La magnitud. la magnitud de lo que estamos Ujú. dejando que salga de nuestra boca en un lugar geográfico específico. Y hemos estado hablando de cómo cantar la palabra tiene tanto poder ¿Qué causa, y verdad? qué cosas causa o cuáles son los efectos en el espíritu de cantar la palabra. Ujú. Y hoy vamos a estar hablando de cómo cantar la palabra de Dios es un arma contra la oscuridad, Ujú. contra el reino del enemigo. Y esto es algo muy importante porque cuando nosotros hemos ido a naciones donde la nación está prácticamente infiltrada y gobernada por mucha oscuridad, Ujú. hemos podido ver el fruto de usar la palabra cantada para adorar, para interceder y para entrar en este acuerdo con el Ujú. Señor. Y hemos Entonces, visto los hemos visto muchos resultados de resultados. cómo el Entonces, Señor con su ujú, espíritu transforma una nación. Las personas comienzan a amén. conocer de Sí. Jesús. La misma pesadez que había en la nación Ujú, comienza a a disminuir, disminuir. ¿verdad? Y creo que podemos empezar hablando que es algo, parece algo muy sencillo de entender, pero O quiero muy leer lógico. muy lógico, pero quiero leer un versículo, 2 Corintios 10:4. Dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Mm. Entonces, aquí tenemos que entender que las armas que Dios nos ha dado son espirituales. Las armas que usamos en el Señor son del Espíritu. Así No es. podemos intentar que algo espiritual sea vencido con algo carnal. Ujú. Y esa es la razón por la cual Ujú, cantamos la palabra, así es. ¿verdad? Agarramos la escritura, le ponemos melodía y la Ujú, cantamos y lo hacemos sabiendo, lo tenemos que hacer sabiendo que mm, definitivamente algo está pasando en el espíritu. así es. Esta es nuestra arma y la Ujú, canción se convierte en esa arma que está peleando en contra de la mm, oscuridad de un lugar. mm, Y poniendo en contexto la casa de oración. mm, La casa de oración es un lugar, hemos hablado en otros episodios, en otros entrenamientos, que es un lugar de gobierno. ujú, Y el gobierno no es algo que lo hacemos nosotros porque mm. ejercemos nuestra autoridad O porque eh, o declaramos cualquier cosa. porque declaramos cualquier cosa. No, la casa de oración es un lugar de gobierno porque está declarando Ujú, las armas espirituales, está declarando las escrituras ujú, qué al, poderoso. al viento, Ujú, a lo que no podemos ver, a ese exacto. ámbito espiritual. Ujú. Quiero leer algo, una historia hermosa. Bueno, no vamos a leer todo, pero en 2 Crónicas 20 vemos la batalla contra el pueblo de Israel y específicamente voy a leer, dice, guerra con las naciones Mm. vecinas. Y vemos que acá los moabitas y los amonitas y algunos meunitas le declaran guerra a Josafat, que es el rey en ese tiempo. Y ante una guerra, ante los enemigos acercándose, Dios les da una instrucción. Ellos vienen y ellos buscan consejo, proclaman un ayuno y reciben instrucción clara de lo que se debe hacer. Y quiero leer el versículo 21 y 22 al Que 22. solo para agregar, era básicamente una batalla perdida. Claro, sí. Era de perder, ¿verdad? Entonces, 2 Crónicas 20, 21 y 22 dice, después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaran delante Mm. del ejército cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban. Den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, quiero solo mencionar que esta parte que dice, den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre, aparece en otros momentos en la palabra, aparece en los salmos Ujú, también. ujú. Y luego dice, versículo 22, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte Seir
comenzaran a luchar entre sí. Wow. Hubo una confusión entre los enemigos, Ujú. entre ellos, y se comenzaron a matar entre ellos Yo, mismos. yo veo dos cosas que me llaman la atención. Uno, Ujú, obviamente lo que todos podemos ver a una lectura rápida es que enviaron a los cantores al frente de la batalla. ujú. Para empezar, eso no tenía sentido. Y En lo en lo terrenal no terrenal no tiene tiene sentido. sentido. Pero me llama también la atención lo que estaban cantando, porque Mm, digamos que sí entiendo que hay que enviarlos al frente. Los ujú, enviaría como ujú. a decir cosas que amedrentan o Ajá. declarar que vamos a ganar o que van a Mm, perder, pero lo que están diciendo es gracias a Gracias Dios. al Tu Señor porque amor tu amor permanece permanece por siempre. para siempre. Empezaron a alabar al Señor, o Ujú, sea, no tuvieron que decir otras cosas, no mm, tuvieron que decir Qué nada más increíble que esto. adorar al Señor, Ujú, hablar de su amor, y eso fue suficiente para, como tú acabas de leer, se empezaran a pelear entre ellos. Entonces, esta adoración no era solo para animarlos. Sí fueron animados porque cuando hablábamos en el episodio anterior que las escrituras, cuando la estamos cantando, tienen el poder de renovar nuestra mente, transformar nuestra ujú. mente, pero al Wow. mismo tiempo que renuevan mi mente, que me renuevan a mí de manera Ujú, personal, en el ámbito espiritual, mm, algo se Sí. detona, algo pasa, y Mm. por eso alcanzaron victoria. Yo creo que esto me trae a pensar en el versículo en Filipenses, donde se nos habla, Pablo está diciendo que no nos afanemos por nada, sino en todo mediante oración y súplica con acciones de gracias. Ujú, Presentemos nuestras peticiones al Señor. Y me pone a pensar que cuando Él habla de no afanarse, está dando una llave de acciones de gracias. Está ujú, diciendo, en lugar de afanarse, oren con acción de gracias. Y eso es lo que hizo el pueblo de Israel. Estaba cantando, den gracias al ujú. Señor. Y hubo una victoria. Entonces creo que esto puedes hasta aplicarlo a tu propia vida. Cuando tenés el enemigo de Ajá. la ansiedad y de la preocupación en tu mente, puedes utilizar la palabra cantada dando gracias al Señor y viene paz. Y también regresando al contenido de lo que están cantando, Ujú, que tú decís, ellos están cantando o cantaron en esta historia ujú, una verdad, ujú. que el amor del Señor, ¿cómo dice tu versión? Permanece, perdura para siempre. Perdura para siempre. Esa es una verdad del Ujú. carácter de Él. Y así Guau. podemos agarrar cualquier verdad de Ujú, Jesús, cualquier verdad del Padre ujú, de estos 66 ujú, libros. Y si los cantamos porque son verdad, tienen el poder de transformar algo en lo espiritual. Es decir, no voy a cantar solo lo que se me viene a la mente. Y mm, sí, podemos agregar nuestra emoción y nuestras palabras completamente, mm, pero que el contexto, que la base de lo que estemos cantando sea la verdad Así es, de porque Cristo, lo que está acá. estamos hablando de cantar las escrituras, entonces tenemos que entender que esto no solo, obviamente, es poderoso y Ujú, exaltamos el poder de su palabra, y también al momento de entrar en esta batalla espiritual, porque quiero que entendamos que estamos hablando de cómo la palabra de Dios cantada puede em, usarse contra la oscuridad. ujú, Y estamos constantemente en una lucha totalmente. contra la oscuridad. Ahora, la oscuridad opera de diferentes maneras, pero principalmente opera a través de mentiras, ¿verdad? Ujú, El enemigo está constantemente hablando mm, mentiras y estamos escuchando la mentira y viene la acusación y la mentira y la ujú, mentira. Y entonces cuando agarramos esta arma, que es la adoración, ujú, y comenzamos a cantar las escrituras, ¿verdad? ujú, Estamos hablando su verdad. Lo que ujú. estamos haciendo es que estamos alineando mis emociones que pueden estar cargadas, pueden estar Con mentira. pesadas, escuchando todas estas mentiras, comenzándome a creer cosas que el Señor Mm, nunca dijo de mí. mm, Y comienzo a cantar esta verdad, ujú, mi corazón se alinea a eso. ujú, Comienzo a pensar diferente, comienzo a caminar diferente. La voz del enemigo comienza a hacerse más pequeña, ujú, se ujú, comienza a alejar. La atmósfera en donde estamos se mm, comienza a llenar de la verdad de Cristo y seguimos ujú, cantando su verdad, seguimos cantando ujú, su verdad y entonces su presencia invade lugares físicos, ujú, invade ciudades, mm, ciudades donde se está adorando a un falso Dios, donde ujú, 5 veces al día están ujú, adorando y diciendo cosas que son mentiras que son contrarias a la y son verdad. contrarias a la verdad. Ujú. Entonces, ahora pongámoslo en contexto de una nación. Ajá. Cuando estamos cantando la palabra en un lugar oscuro, somos usados, como dice su palabra,
como parte de la sabiduría de Dios Ujú. para confrontar los lugares celestiales. Bueno, que la palabra dice que la Anun- iglesia anuncia la anuncia sabiduría de la, Dios la multiforme sabiduría de Dios a través de nosotros, o a sea, la través de la iglesia. iglesia. La anunciamos Ajá, a los lugares celestes, lo anunciamos entre nosotros, pero esa es nuestra tarea. ajá. Tenemos que estar constantemente poniéndolo en nuestra boca, no Mm, solo leerlo, no solo mm, saberlo, tenemos que proclamarlo, tenemos que mm. cantarlo. Así es. Salmo 149:6 Dice que dice, las alabanzas de Dios estén en sus labios y tengan una espada afilada en las manos para tomar venganza contra las naciones y castigar a los pueblos, para wow. encadenar a sus reyes con grilletes y a sus líderes con cadenas de hierro, para ejecutar el juicio que está escrito contra ellos. Este es el privilegio glorioso que tienen sus fieles. Alabado sea el Señor. Wow. Este, estos 4 versículos son todo lo que sucede cuando usamos la palabra. Dice la alabanza de Dios en sus labios. Ujú. O sea, ya con esto podemos terminar este Hubiéramos capítulo podido solo leer este versículo y ahí porque, dejarla. porque todo lo que sucede cuando la palabra de Dios, mediante la alabanza, está en nuestra boca, Mm, puede producir, es algo muy poderoso. Creo que hemos hecho pequeño o menospreciado el poder de las escrituras cantadas, porque esto es la espada del Espíritu. ujú. Y cuando nosotros usamos esto para cantarlo, estamos usando el arma ofensiva contra el reino del enemigo. Yo quiero que volvás a leer el 7 y 8 porque eso es lo que causa cuando somos Ujú. obedientes a lo que acabas de decir. Dice, y para tomar venganza contra las naciones y castigar a los pueblos, para encadenar a sus reyes Mm, con grilletes y a sus líderes con cadenas de hierro. Yo creo que recordemos también Jesús en el desierto. Jesús usando la palabra diciendo, escrito está esto y esto, contra Satanás, contra la oscuridad. mm, Entonces, yo creo que si Jesús lo hizo, es suficiente razón para nosotros hacerlo, pero cuánto, o sea, podemos entender todos el producto de cantar la palabra wow. en una Mm. nación llena de oscuridad. Creo que no podemos menospreciar esto. Estamos hablando de casas de oración y creo que es importante que las casas de oración podamos entender La la magnitud. magnitud de lo que estamos Ujú. dejando que salga de nuestra boca en un lugar geográfico específico. Y si quisiéramos tener una imagen de cómo es que está pasando esto, Ujú. busca Salmos 22:3. Salmos 22:3 dice, sin embargo, tú eres santo, estás entronizado en las alabanzas de Israel. Dice que en medio de las alabanzas, Ujú. Él es entronizado, dice esta versión. No Mm. sé si tengamos otra traducción. Salmos 22:3 dice, sin embargo, tú eres santo que habitas entre las alabanzas de Israel. Wow. Cuando estamos cantando, Ujú. según lo que dice Salmo 22:3, Él habita en ese lugar de adoración. Él habita en Wow, ese en lugar las donde estamos alabanzas. levantando su nombre, Wow. donde estamos cantando su verdad, su carácter. Eso es lo que está Por eso pasando. cuán importante que seamos casa de oración para Ujú, las naciones. Que tu familia sea una casa de oración, que puedas levantar adoración en tu casa, porque ese ujú. lugar se convierte en un lugar de gobierno, pero en un lugar donde habita la Y presencia de Dios. para ir terminando con esos ejemplos, David, Ujú, él cantaba ante el rey ujú. Saúl cuando era atormentado y eran las alabanzas Wow. a Dios, a Ujú. Jehová, Lo que lo que traían esa traían paz. paz, Ujú. ¿verdad? Sí, porque habla de que ese espíritu que atormentaba a Saúl era un espíritu maligno. Ujú. Y veamos cómo Saúl estaba siendo atormentado. Y leámoslo en 1 Samuel 16:23. Dice, y cada vez que el espíritu atormentador de parte de Dios afligía a Saúl, David tocaba el arpa. Mm, Entonces Saúl se sentía mejor y el espíritu atormentador se iba. wow. Luego tenemos el tabernáculo de David, Mm, un lugar de gobierno, un mm, lugar de toma de de decisiones donde se adoración adoraba sin incesante. parar, incesantemente. Ujú, Luego también tenemos la iglesia primitiva, Hechos 16:25, mm, cantaban himnos, cantaban ujú. salmos,
aún Wow, bajo la persecución, porque entendían increíble. que era el arma que iba a abrir las puertas de la De las cárcel. cárceles. Ellos entendían esto también, Ujú. al punto que Pablo le enseñó a la iglesia, esto es lo que tenemos que hacer, así hay que Ajá. cantar, esto es lo que Cánticos, tiene que ir. salmos, himnos. Entonces vemos cuán importante y cuán valiosa es la palabra cantada contra la oscuridad. Ujú, Estamos intentando quizá muchas veces usar armas que no son espirituales así es. para contrarrestar algo que es espiritual. Ujú, Y el Señor dice, las armas de nuestra contienda no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, usemos el arma que se nos ha sido dada, ujú. pongámosla en nuestra boca, cantémosla, y esto es efectivo porque es espíritu y es vida contra la oscuridad. En el próximo episodio creo que vamos a terminar esta serie y vamos a hacer algo práctico Ujú, de cómo puedes agarrar la palabra, cómo puedes estudiarla y mm, sacar melodías con lo que está escrito ujú. acá para que lo puedas cantar en la casa de oración, en tu casa, con tu familia, en Así las es. naciones y podamos ver el Espíritu del Señor transformando Amén. lugares. Ujú.